del Tribunal Supremo Electoral, que ha señalado que existen diferentes observaciones en los frentes políticos para postularse en estas elecciones 2020, las cuales tendrían que ser subsanadas con un plazo hasta el día miércoles. Para que podamos hablar acerca de este tema tan importante, ya se encuentra con nosotros el abogado constitucional Israel Quino, a quien le doy la cordial bienvenida. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, un placer estar en Canal 7, un cordial saludo al pueblo boliviano. Hablemos un poco acerca del antecedente, primeramente, acerca de ese tema tan importante y qué es lo que señala por parte de la Constitución Política del Estado. Sí, habrá que advertir que estas observaciones deberán ser subsanadas hasta el día de mañana, hasta el final del día. Esto establece también el propio calendario electoral, pero no va a ser hasta el próximo 23 de febrero, cumpliendo la actividad 34 del calendario electoral, donde se defina, ¿no?, de parte del Tribunal Supremo Electoral, a partir de una resolución de sala plena, la lista de candidatos habilitados e inhabilitados pasado este tiempo de observaciones. En función de esto, ya nos ha llamado mucho la atención, seguramente a gran parte de las agrupaciones políticas, la observación al requisito número 9, que tiene que ver con la residencia permanente, ¿no? Y aquí hay antecedentes importantes por los cuales analizar. 3 sentencias constitucionales, un fallo de un Tribunal de Derechos Humanos como es Naciones Unidas y una reciente sentencia del año 2018. Esto es entender cómo concibe la Constitución residencia permanente. El 149 de la Constitución dice 2 años de permanencia, ¿no?, residencia permanente, con 2 años anterioridad al día de la elección para asambleístas nacionales. Pero ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, de legisladores, y esto ocurrió el año 2014, que son originarios de un departamento, pero por motivos laborales trabajan en la sede política del país, ¿no? Y en función de eso se ha generado toda una línea jurisprudencial. Igual tendría que ver el tema de los años, que tendría que ser 2 años. Sí, tiene que cumplir los 2 años. Ejemplo, hay diferentes observaciones: Morales, Pari, Choquehuanca, Pumari, que son varias observaciones. Entre ellas, Cosío Morales, también Luis Arce, que tendría que ser el tema de residencia, una de sus observaciones, es una de las principales. Así es. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en el caso del expresidente Morales, cuando él solicita asilo, ¿no? Primero en el caso de México y después en el Estado argentino, ¿no? En ese momento se interrumpe el requisito de la residencia permanente, que establece 2 causales. ¿Cómo entender jurisprudencialmente la residencia permanente? Primero, que es el lugar donde uno tiene el domicilio, pero además donde uno ha ejercido su derecho político al voto, donde está el recinto electoral. Pero puede ser que por razones de fuerza mayor o, en su defecto, por un motivo laboral, esté en un lugar distinto. Esto no rompe ese vínculo territorial con el cargo electivo. Pero además plantea una excepción, la sentencia constitucional 24/2018, y dice que por una razón legal puede ser intermitente, puede ser diferente el lugar de trabajo respecto al recinto. Pero en ningún momento la sentencia habla que este fallo es extraterritorial y se aplica a ciudadanos, con ciudadanos que han solicitado un estado, por ejemplo, en condición de asilado o de refugio, hacia un segundo estado. Cuando se solicita un asilo, ahí es cuando ya se rompe, ¿no es cierto? El vínculo, porque solicita por llamarlo así. Cambio de residencia. Porque entonces, ya ha cambiado de residencia, ya está pidiendo, obviamente, en este ejemplo, México, después Argentina, la parte del exilio. Lo mismo en el Estado No le va a permitir poder candidatear, es, ni siquiera perfilar para senador ni para otro cargo. Si bien la decisión es del Tribunal Supremo Electoral, que va a fundarlo en un fallo, existen pocas probabilidades que se alejen del mandato de la Constitución y de las líneas jurisprudenciales en actual vigencia. Lo mismo va a ocurrir con el candidato exprefecto Mario Cosío. Él ha estado más de 9 años fuera del país, en condición de refugiado en el Estado paraguayo. Entonces él, por las 3 razones, no ha votado. ¿Y cuál sería el argumento de estos candidatos? ¿Cuál sería el argumento de estos candidatos para ser habilitados? Porque, tal como usted lo menciona, doctor, no pueden ser habilitados, basándonos en la Constitución Política del Estado. Existen pocas probabilidades de que el Tribunal Supremo Electoral falle de una manera distinta a este análisis objetivo que estamos realizando, porque así lo dispone la Constitución. Pero seguramente van a encontrar argumentos por los cuales generen un otro entendimiento. Por ejemplo, el caso del ex ministro de Economía, hoy candidato presidencial por el MAS. Si bien él el año pasado solicitó asilo en la Embajada de México, pidió un salvoconducto de parte del gobierno boliviano, la Cancillería se lo otorgó y salió hacia el Perú. Después fue a la Argentina y hace un par de días retornó al país, que además ya tiene 2 eventos de proclamación respecto a su candidatura. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? ¿No? Puede ser que el Estado mexicano diga que sí fue un solicitante de asilo
pero no obtuvo esa condición. Entonces no va a haber la ruptura de los 5 años con anterioridad para postulación a un cargo presidencial. En el caso de él, se va seguramente a resolver en ese entendimiento. Puede ser habilitado, en su caso. Sí, es con gran probabilidad que pueda ser habilitado. Ahora, otra de las observaciones es antecedentes penales, libreta militar, que eso tal vez por cuestiones de tiempo, doctor, ¿sería que no se había presentado este requisitos? Sí, el Tribunal Supremo Electoral adoptó una modalidad inicialmente de registro digital, ¿no? Y posteriormente el adjuntar documentación de respaldo a los 12 requisitos que tiene el Tribunal Supremo para verificar si cumplen o no cumplen requisitos los postulantes. No se está restringiendo el derecho político de ser candidato, ser elegido, pero tiene que cumplir requisitos y esto es entregar esa documentación. Por ejemplo, el caso del partido político ADN, que han sido inhabilitados sus propios candidatos presidencial y vicepresidencial, pero además la ADN no presentaba candidatos senatoriales en 6 departamentos del país, o sea, no tenía ni siquiera un militante en 2/3 partes de Bolivia. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral dijo que son inelegibles, ¿no? Y a partir de esto, una vez que el Tribunal Supremo Electoral falle, emita esta resolución de sala plena el próximo 23 de febrero, a partir de ahí recién van a correr los recursos, ya sea de impugnación en primera instancia o recursos de nulidad en materia constitucional para que definan el destino, ya sea en pro o en contra, en función de los intereses de las agrupaciones políticas, para que pueda prevalecer un mejor derecho. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto compartir con usted. Agradecido por la invitación. Gracias. Diferentes observaciones, por supuesto, tal como lo ha señalado por parte del Tribunal Supremo Electoral, tienen plazo hasta el 17 para poder recabar toda la documentación necesaria en los diferentes frentes políticos. 8:05 minutos, hacemos una pausa cortita aquí en su revista de Somos Bolivia. Aguárdenos, ya volvemos.